Jiho copió una peli para declararse, si tragas esto, somos pareja. Pero fue Gunwoo quien se comió el dulce, no la chica. Ahora Jiho despierta aterrado. ¿El pacto amoroso es válido si el que se lo tragó por error fue su antiguo compañero? Así comienza Déjame ser humano. Y tal como Gunwoo se bajó ese dulce de un solo bocado sin pensarlo, ustedes no lo duden y revienten el botón de suscribirse y el like para sellar nuestro pacto con el canal. Arrancamos. Imagínate esto, sos un pibe, estás viendo una peli y en una escena súper romántica, un tipo le dice a su amor, si bebés esto, vos y yo, seremos una pareja. Y la chica, sin dudar, lo toma. El pequeño Jiho, conmovido hasta la médula por esa escena, decide en ese momento que así, exactamente así, es como él va a confesar su amor cuando sea grande. ¡Qué masculino!, piensa. Años después, con esa promesa grabada a fuego, Jiho ya de grande se imagina su gran momento. De rodillas, con una canica en una cajita, le pregunta a Jaeun, traga esta canica y vos y yo seremos pareja. Entonces, ¿qué decís? Y ella, claro, le dice que sí, perfecto. Pero la realidad, como siempre, es un baldazo de agua fría. Jiho y Jaeun están en una cita en un restaurante, y la vibra es incómoda, muy incómoda. Ambos se ven súper nerviosos, casi como si fuera su primera vez en una cita. Él se da cuenta que su canica, que trajo para el gran momento, solo lo pone más nervioso. ¿Para qué la traje?, se pregunta. Jaeun, desesperada por la tensión, agarra una botella de soju y empieza a tomar a fondo. Jiho la mira choqueado. Lo siento, le dice ella, me puse tan nerviosa estando cerca de vos por primera vez, y justo cuando Jaeun está a punto de soltar un me gustas, Jiho, en un ataque de pánico, le saca la botella de la mano y se la toma él. Así, sin más. Y de repente, Jiho se toma todo el soju, pensando que por favor, que el alcohol haga su magia de una vez. Justo en ese momento, en el mismo bar, Gunwoo lo ve todo desde la barra. La escena es un poco caótica. Un compañero de trabajo se acerca a Gunwoo y le pregunta si no tiene que sacar la basura, pero en realidad tiene los ojos fijos en la mesa donde Jiho está haciendo un papelón. Le pregunta a Gunwoo si acaso conoce a ese chico. Gunwoo, con una sonrisa que no llega a sus ojos, responde que sí, que fueron a la secundaria juntos, pero que solo se saludaban. Mientras Jiho sigue bebiendo sin parar, y Jaeun, al lado, también sigue con lo suyo. Después de un rato, el compañero de Gunwoo se despide y se va. Gunwoo se queda solo en el local. Mira a su alrededor, suspira y piensa que es hora de limpiar. Pero cuando se acerca a las mesas, la verdad es que es un quilombo total. Hyo está totalmente desmayado, las mejillas rojas y varias botellas vacías a su alrededor, roncando con la boca abierta, y Jaeun también está tirada en otra mesa, durmiendo plácidamente con las manos juntas. Un desastre. Gunwoo suspira de nuevo, un poco resignado, pensando que la gente siempre se desmaya cuando él está solo. Se acerca a Jiho, lo toca en el hombro y lo sacude un poco. «Hey, Jiho», le dice. Jiho, con los ojos bien abiertos, se despierta de golpe, todo colorado y asustado. Balbucea, ¿dónde está? Gunwoo lo mira con una expresión de pura confusión. Gunwoo lo despertó, pero Jiho seguía medio oído. Al ver que Jaeun ya no estaba, se dio cuenta de que tenía un montón de cosas importantes que decirle, y lo peor de todo es que todavía no le había contado nada sobre la canica. Mientras Gunwoo lo miraba, Jiho, medio borracho, empezó a buscar algo desesperadamente. De repente, lo encontró y se le prendió la lamparita, sacó un dulce y pensó que debía practicar su confesión. Se lo veía ilusionado con su plan. Justo cuando Jiho estaba por meter el dulce en un vasito de shot, Gunwoo lo miró extrañado y le preguntó si eso era un dulce. Pero antes de que Jiho pudiera decir o hacer algo, Gunwoo le quitó el vasito, y sin pensarlo dos veces, se lo tomó de un sorbo, dulce y todo. Jiho se quedó en blanco, con los ojos como platos, totalmente en shock. Gunwoo, con esa sonrisa media rara, le dijo, «No más alcohol para ti», y le avisó que estaban cerrando en 10 minutos. Jiho lo miraba, sin poder creer lo que acababa de pasar. Cuando Gunwoo se tragó el shot y el dulce, a Jiho se le voló la cabeza, la vergüenza y el pánico se le subieron de golpe. Se imaginó con orejas y cola de zorro, furioso mientras le gritaba a Gunwoo que escupiera lo que se había tomado. Que lo escupiera ya, en su mente, totalmente alcoholizado y desesperado,
Creía que la única manera de resolver este desastre era que Gunwoo pasara la noche con él. Y así, con la confusión de esa noche, termina la escena en el bar. Al día siguiente, o quizás un tiempo después, la vida siguió su curso. Jiho se despertó con un gruñido, medio aturdido. Un imes escapó de sus labios mientras se removía, y de repente, con un movimiento terminó en el piso. Unos pájaros chirriando lo recibieron, y con los ojos bien abiertos, se dio cuenta de que estaba en su habitación. Su cara estaba roja, llena de vergüenza y confusión. Por un momento, un recuerdo borroso pasó por su mente, las orejas de zorro, la cola, Gunwoo gritándole, «Uashki, qué cringe», murmuró para sí mismo, ¿fue un sueño? La idea de que todo eso hubiera sido solo una pesadilla le hizo dar un salto de alivio. Sí, fue un sueño, solo un sueño, respiró, riéndose con ganas. Es que había sido demasiado horrible como para ser real, ¿no? Pensó que se había salvado. Pero justo cuando su risa llenaba la habitación, un bip, 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 insistente lo interrumpió. Su teléfono, que estaba en silencio, empezó a vibrar como loco. Lo agarró y su sonrisa se borró de golpe. No podía ser. La pantalla estaba llena de mensajes de Jaeun. Su corazón empezó a temblar. Ahí estaban. ¿Estás bien, Jiho? Hola. ¿Estás bien? Jiho Titi, ¿estás despierto? Discúlpame, estaba realmente ebria anoche. Me desmayé. Por cierto, ¿quién es este hombre? Y lo que terminó de helarle la sangre fue la foto que Jaeun le había mandado, la de Gunwoo. La pobre Jaeun, con los ojos bien abiertos y una expresión de shock total, tragó saliva. Ella también estaba intentando procesar todo lo que había pasado esa noche y la presencia de Gunwoo en sus recuerdos. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para un nuevo día, y el sol comenzaba a iluminar las calles y sus locales. Mientras el sol empezaba a iluminar la ciudad, Jaeun seguía con una cara de preocupación tremenda, como si todavía estuviera procesando la noche anterior. Tenía su tazón de fideos instantáneos en las manos, pero la mente en otro lado. Justo ahí Gunwoo, que de repente le puso una caja de vendajes en la mesa. Jaeun lo miraba fijo, como intentando descifrar qué había pasado. Resulta que Gunwoo se estaba aplicando algo en la mejilla, como si se hubiera lastimado un poquito la noche anterior. Gunwoo, dándose cuenta de que lo miraban, la voltea a ver con una sonrisa un poco picarona y le pregunta, ¿puedo preguntarte por qué me seguís mirando? Jaeun, obviamente, se puso re nerviosa. Se echó para atrás y gritó, por nada, no te estaba mirando. Pero la verdad es que su cabeza era un lío. Estaba ahí, intentando recordar qué pasó ayer y de repente, con los ojos llenos de lágrimas y tapándose los oídos, suelta un «¿lo golpeé?». La pobre estaba en un ataque de pánico total por su amnesia postfiesta. Pero la cosa no termina ahí. De repente, la escena cambia y vemos a Jiho, que anda buscando a alguien. Toca un timbre, esperando una respuesta, y se le ve bastante preocupado. Cuando finalmente encuentra a las personas que busca, se queda en un shock total. Ahí estaban Gunwoo y Jaeun. Jaeun, al verlo, lo saluda con una sonrisa enorme y le dice, «Jiho». Pero él, que estaba como congelado por la sorpresa, no le devuelve el saludo. Con la mandíbula tensa y el puño apretado, pasa de largo al lado de ella, sin ni siquiera mirarla. Jaeun se queda con una cara de confusión total, sin entender absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Jiho, ignorando por completo a Jaeun, se va directo hacia Gunwoo, quien lo mira con una expresión tranquila, como si ya supiera lo que venía. Jiho lo mira con furia y lo confronta, gritando, «Gunwoo», pero esa furia le duró poco, porque al segundo ya estaba todo sonrojado y avergonzado. Y así, Jiho empieza a disculparse con Gunwoo por lo que pasó anoche. Le dice que tomó de más, pero que eso no es excusa para su comportamiento. Jaeun, mientras tanto, sigue ahí atrás, reconfundida, sin entender qué onda con estos dos. Jiho, con cara de desesperado, le pregunta a Gunwoo si puede hacer algo para arreglarlo. Gunwoo, que seguía con su cara de póker, simplemente extiende la mano y le pide $6.50. Jiho se queda como, pero Gunwoo le explica que es por la pomada y por las ventas, en plan, por la molestia. Jiho, reavergonzado, le dice que sí, que claro, que es lo menos que puede hacer y empieza a buscar su billetera. Pero antes de que Jiho pudiera sacar la plata, Gunwoo lo frena. Le dice que primero lo primero. Y ahí es cuando Jiho, recordando el consejo de Haji de generar curiosidad,
pero quizás entendiéndolo un toque mal, agarra la mano de Gungu sin pensarlo 2 veces y le suelta la pregunta de frente. ¿Estás saliendo con alguien? La escena cambia y ahora los encontramos en un café, sentados frente a frente, cada uno con su bebida. Gungu lo mira a Jihyo y, después de un momento de tensión, le responde a la pregunta de Jihyo. Actualmente no estoy saliendo con nadie. Jihyo se emociona un montón al escuchar eso, era justo lo que quería oír. Pero Gungu, con esa sonrisa que lo caracteriza, le devuelve la pelota. Sí, pero ¿por qué el repentino interés? Jihyo se queda helado, sin saber cómo responder a la pregunta de Gungu. Balbucea que solo estaba preguntando porque está en una situación complicada, pero Gungu le insiste para que le diga de qué tipo. Es un momento súper incómodo. Gungu lo está mirando fijo, esperando una respuesta, y Jihyo no encuentra las palabras. Entonces, de la nada, Gungu suelta una bomba. Cree que Jihyo realmente le gusta. Jihyo queda en shock total. ¿Acabas de decir que te gusto?, le pregunta Gungu, y Jihyo se da cuenta de la burrada que acaba de decir. Entra en modo pánico, tipo, ¿qué mierda acabo de decir? Gungu lo mira sin mucha convicción y le dice que no parece que lo diga en serio. Y claro, Jihyo explota, se defiende con todo. No, lo digo en serio. Solo me puse tímido. Me costó un montón tomar el valor para decirte lo que siento. Quise decir cada palabra. Me gustas. Todo es verdad. ¿Qué puedo hacer para que me creas? Es un momento donde Jihyo deja todo de lado y realmente expresa su desesperación. Gungu lo escucha en silencio, pensativo, pero la cosa se pone aún más intensa cuando Jihyo, tratando de entender la situación, le pregunta a Gungu desde cuándo le interesan los chicos. Gungu lo corta en seco. No, no tiene nada que ver con el género. Me gustas porque sos vos. Me gustas vos, Gungu. Y Jihyo, en su cabeza celebra. Anotación. Las líneas fueron perfectas. Buen trabajo. Pero la tensión vuelve a subir cuando Gungu, medio que se levanta y dice, bueno, supongo que ya terminamos, ¿verdad? Jihyo, sorprendido, le pregunta si se va, y Gungu sonríe. Es hora de ir al trabajo, tengo que irme. Y así, Jihyo se queda solo, un poco en la nebulosa, sin saber bien qué acaba de pasar. Se queda solo, un poco en la nebulosa, sin saber bien qué acaba de pasar. Gungu solo le regala una sonrisa antes de irse y Jihyo, que lo ve alejarse, no puede evitar pensar. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No va a decir nada más? Confundido, tipo, ¿por qué no me dice sí o no? Se repite la escena, con un Gungu que le dice, no, me tengo que ir, y Jihyo se queda con la misma pregunta. ¿Eso siquiera cuenta como una respuesta? Su mente es un caos. Termina en algún lugar con Haji, que lo observa tirado en el sillón, como pensando, así es como él quiere jugar, ¿eh? Haji, en plan tranqui, guarda sus cosas mientras se pregunta qué podría decir para que Jihyo no se sintiera tan avergonzado. Se asusta y le pregunta a Haji qué hace ahí. Jihyo, colorado, le pregunta si lo escuchó todo. Dice que está bien, que todos tienen momentos embarazosos, que es parte de ser humano. Le agrega, para calmarlo, además, hay cosas mucho peores que podrías haber hecho. Hasta le ofrece consuelo, contándole que cuando le pasa a él, lee historias similares y que podría compartirle algunas. Interrumpe, confesando que no lo dejaron hacer nada. Cuenta a Haji que invitó a Gungu porque necesitaba algo de él. Explota, diciendo que lo invitó para recuperar su valiosa canica, cayendo de nuevo en el sillón. Jihyo en su crisis. ¿Qué hago? No estoy listo para esto. De todas las personas, ¿cómo seduzco a un chico? Haji lo mira, con cara de preocupación, toca el brazo con un libro, dice, oye, anímate, te diré qué hacer. Llega a su trabajo, se lo ve entrar al restaurante y anunciar, ya llegué, un compañero, Horang, lo saluda, ahí estás, Gungu, pero de repente se sobresalta y pregunta, Horang, al verlo, le pregunta a Gungu si está bien, porque lo nota todo rojo. Gungu, un poco incómodo, lo niega, diciendo que no es nada y que está todo perfecto. Pero ahí no termina la cosa, porque hay un cartel que anuncia que el restaurante donde trabaja Gungu cierra permanentemente a partir de hoy mismo. Su jefe, un chico con un hoodie, se acerca para darle el último pago, agradeciéndole por toda su ayuda. Gungu, con una mirada seria, le pregunta a su jefe por qué alguien diría una mentira, dejándolo completamente sorprendido. En otro lado, Jihyo está con la cabeza a mil.
todo sonrojado y con las manos temblorosas, no puede evitar preguntarse si Gungu, en todo este tiempo, ya estará saliendo con alguien. Volviendo al restaurante, el jefe, al escuchar a Gungu, lo malinterpreta totalmente y se pone a pensar si a Gungu le gusta. Después, le dice que fue sincero en cada palabra y le agradece un montón por toda su ayuda. Lo describe con un par de cariñosos apodos: aburrido, terco, un marginado social y hasta un torpe. Pero rápidamente aclara que, a pesar de todo eso, nunca lo decepcionó en el trabajo. Mientras le entrega el pago, Gungu se queda un poco en blanco, sin saber qué decir. El jefe, al ver su reacción, suspira y le dice que no era su intención hacerlo llorar, que solo quería expresarle lo grandioso que es. Finalmente, lo despide, pidiéndole que limpie el lugar antes de irse. Gungu se queda solo en el restaurante vacío, con el sobre en la mano, sumergido en sus pensamientos. Mientras Gungu procesaba lo ocurrido en el restaurante, en la tranquilidad de su hogar, se sentía, digamos que satisfecho, muy satisfecho. Sentado frente a una caja fuerte abierta, Gungu admiraba las pilas de efectivo que brillaban. «Excelente», pensaba, «por eso me gusta que me paguen en efectivo». Pero la tranquilidad le duró poco, porque de repente una voz invadió su mente, la voz de Jiho que le preguntaba: «¿Pero desde cuándo te interesan los chicos?». Y él respondía, casi gritando: «No tiene nada que ver con el género. Me gustas porque eres tú. Me gustas, Gungu, tú». Gungu se quedó un poco desorientado con el recuerdo, como si no terminara de entender la magnitud de esas palabras. ¿Qué le ocurría a Jiho? O peor aún, empezó a sospechar en voz baja: ¿estará detrás de mi dinero? Y esa duda lo transportó a un recuerdo oscuro, como si el pasado se le viniera encima. Una imagen en blanco y negro de otro tipo, otra voz diciendo «me gustas» y preguntando «¿y tú?». Y así, en ese recuerdo, Gungu vio cómo de joven se sonrojó al escuchar un «me gustas». Él, ingenuo, respondió lo mismo: «Te también me gustas». Pero la situación escaló muy rápido. Esa persona lo lanzó al suelo, intentando desnudarlo mientras él solo podía gritar: «Espera, ¿qué estás haciendo?». Un momento aterrador que lo dejó marcado. Mientras tanto, Jiho estaba en otro lugar, temblando de vergüenza. Tenía entre manos una novela romántica para adultos, de esas para aprender a seducir, y la escena que leía era bastante intensa. Se imaginaba algo así con Gungu y pensaba: ¿cómo haré algo así con Gungu? De repente, un ejem lo sacó de sus pensamientos. Minhorang le arrebató el libro. Riéndose, le preguntó por qué estaba leyendo algo así en su tienda. Jiho se puso más colorado que un tomate. Intentó defenderse, diciendo que no había nadie, pero la vergüenza le ganó. Orang le preguntó si se iba, y él, suspirando, dijo que sí. Orang le ofreció algo de comer, ya que era hora de cenar, pero Jiho, decaído, respondió que no tenía hambre. Mientras salía, Jiho seguía dándole vueltas a cómo conquistar a Gungu. Apenas afuera, chocó con alguien. Era Gungu, quien lo miró confundido y preguntó: «¿Eh?». Al reconocerlo, Gungu dijo: «Jiho, Jiho», rojo como un pimiento, apenas pudo decir: «Ah, sí, hola». Gungu le preguntó qué hacía por ahí. Jiho, con una sonrisa atrevida, le soltó: «Vine a verte». Pero al ver la reacción de Gungu, o quizás por la vergüenza, se puso nervioso y retrocedió rápidamente, diciendo: «Es broma». Jiho, que estaba en una búsqueda desesperada por reconquistar a Gungu, se puso la tarea de buscarlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que averiguando dónde trabajaba? Encontró un restaurante con un cartel de «Se busca ayudante», pensando que ese podría ser el lugar. Adentro, se sentó en una mesa junto a Haji, y para su sorpresa Gungu. Resulta que Haji estaba entrevistando a Gungu para ayudar a Jiho a entenderlo mejor. Las preguntas eran de lo más personales. Obvio, Jiho necesitaba toda la info posible. Haji empezó con: «¿Vivís solo?». A lo que Gungu respondió que sí, que vivía cerca y solo. Luego, ¿tomás alcohol? Gungu dijo que no mucho, y que nunca había tomado más de 2 tragos. Jiho anotaba todo diligentemente en su cuadernito. Pero lo que de verdad le voló la cabeza a Jiho fue cuando Haji preguntó sobre novias. Gungu, con una sonrisa, dijo que jamás había tenido una, que nunca había salido con nadie. El mismísimo Gungu, el crush de Jiho, virgen en el amor. Haji también se sorprendió, obvio, pero intentó suavizar el momento. Jiho, rápidamente, quiso ir por la pregunta más importante. ¿Cuál es tu tipo ideal?
Pero Gungu no estaba para eso. Se le notaba incómodo, incluso suspiró y preguntó si realmente tenía que responder algo tan personal. Haji vio la situación y viendo lo ansioso que estaba Jiho, le dio un toque en el hombro. Jiho, y antes de que pudiera decir algo más, Haji lo miró con cara de pocos amigos y le soltó: «Déjame terminar la entrevista». «Largo». Jiho, con toda la vergüenza, solo pudo decir que se iría. Ya afuera, sentado en las escaleras del restaurante, Jiho revisó sus notas, frustrado. Tenía la info de que Gungu vivía solo, que le gustaba la comida coreana y odiaba la fast food, que no bebía casi nada y, lo más impactante, que nunca había salido con nadie. Pero la parte crucial, la de su tipo ideal, esa seguía en blanco. Maldición, pensó. Tenía todo excepto lo importante. Jiho seguía clavado en sus pensamientos, con la esperanza de descifrar qué tipo de persona le gustaba a Gungu, pero simplemente no encontraba la manera de conseguir esa información crucial. Al final, decidió que por ahora no iba a sacar nada en limpio y que le preguntaría más tarde. Cerró el cuaderno, pensando que el primer paso para reconquistarlo era, simplemente, acercarse a él. Pero claro, la gran pregunta era: ¿cómo haces eso? Se sentía de nuevo en cero, sin ideas, solo con esa pregunta retumbando en la cabeza mientras miraba el vacío. Es que 3 años atrás, la vida de Jiho era un poco diferente. En el colegio, era un revuelo total. Las chicas gritaban de emoción y sus compañeros murmuraban, envidiosos, porque Jiho parecía haber ganado la lotería. ¿La razón? Una canasta gigante de chocolates y dulces que hacía que a cualquiera se le cayera la baba. Jiho, con una sonrisa de oreja a oreja, se regodeaba en toda la atención. Se sentía el rey del mambo, el único que celebraba el Día de los Enamorados, mientras sus amigos se quejaban de celos. ¿Su explicación? ¿Qué les puedo decir? Simplemente soy atractivo, decía con una sonrisa que ya te podés imaginar. Estaba en plena performance cuando una voz lo interrumpió. «Oye, Jiho, ¿estás seguro de que eso es para vos?». Era Gungu, medio bostezando, que parecía cero impresionado por todo el show. La pregunta dejó a Jiho y a los demás medio en shock. Él, incómodo, aseguró que sí, que claro que era suyo. Para seguir con la farsa, explicó que seguro alguna chica misteriosa, muy tímida, se lo había dejado en su escritorio. Pero Gungu, sin perder el ritmo, le dijo: «Mira, entiendo que no es fácil confesar, pero me gustaría saber el nombre de esa chica para agradecerle». Y le preguntó, con una calma que te daba escalofríos: «¿Vos revisaste si hay una tarjeta con su nombre en la canasta?». Y ahí fue cuando Jiho se dio cuenta de su error. Buscando la famosa tarjeta, la encontró, sí, pero con un detalle que le heló la sangre. Decía para Gungu. El shock fue tan grande que se le escapó la canasta de las manos, y todos los chocolates y dulces terminaron esparcidos por el suelo. Jiho se agachó rapidísimo, tratando de arreglar el desastre, súper frustrado por la situación. Ahí fue cuando Gungu, con esa calma que solo él tiene, le soltó una carcajada burlona y le dijo: «Idiota, si esa canasta ni siquiera era tuya desde el principio». Jiho estaba en shock, pero Gungu, con la misma tranquilidad, le explicó que la había pateado mientras dormía, y por eso sabía que no era suya. La cara de Jiho se puso roja, y entre risas nerviosas, solo pudo decir que había cometido un error, y que creyó que era para él. La vergüenza era tanta que quería que la tierra se lo tragara. Años después, en el presente, ese incidente vergonzoso todavía lo perseguía, pero también era su única memoria clara con Gungu. Caminando por la calle, Jiho vio a Gungu, que de repente volteó y lo miró fijamente. Volteó y lo miró fijamente. Jiho se asustó, dando un salto para atrás, y le preguntó qué le pasaba y por qué lo miraba así. Gungu, con una mirada seria, le dijo que llevaba tiempo tratando de entender la situación, pero que creía que lo mejor era preguntarle directamente. Dio unos pasos hacia Jiho y, acercándose mucho, le soltó: «Dijiste que te gustó. Entonces, ¿cuánto te gustó?». Jiho se quedó en shock por la pregunta tan directa de Gungu. Intentó reírse para disimular su sorpresa, preguntándole qué quería decir con cuánto, pero Gungu, sin inmutarse, solo lo apuró a responder. Cuando Gungu hizo un movimiento con la mano, Jiho se asustó y retrocedió, pero al instante reaccionó, agarrándole el brazo y disculpándose. Le dijo que no sabía qué iba a hacer, que lo había tomado por sorpresa. Entonces Jiho tomó la delantera. Mirando a Gungu con intensidad, le preguntó: «¿Querés saber cuánto me gustás?». Y sin dudarlo, soltó:
Me gustás mucho, podría hacer cualquier cosa por vos. Pero Gungu no le creyó ni un segundo. Lo llamó mentiroso sin pelos en la lengua. Me evitaste cuando intenté tocarte, y decís que te gusto, le recriminó, soltando su mano de Jihyo. Jihyo se quedó helado. Jihyo intentó defenderse, explicando que se había puesto nervioso porque no se lo esperaba, y que era algo normal cuando alguien que te gusta te toca. Pero Gungu no se la compró. No solo estabas nervioso, le dijo, estabas disgustado y querías evitar que me acercara. Esto hizo que Jihyo se enojara de verdad. Lo entendiste mal, exclamó. ¿Crees que podés decir lo que quieras? Reuní el valor para invitarte a salir y ahora me llamás mentiroso. Gungu le contestó que debió haberlo hecho mejor. Jihyo, sarcástico y frustrado, preguntó qué tenía que hacer para demostrarle su amor, si debía llorar desconsoladamente para que le creyera. Pero, de repente, Gungu desapareció de la nada. Jihyo se quedó solo, completamente desorientado. Un momento después, Gungu apareció en otro lado, como si nada, y le preguntó a Jihyo, que seguía en shock, por qué se sorprendía tanto, pidiéndole que se calmara. Ahí, como si nada, Gungu le suelta a Jihyo que si de verdad quería demostrarle lo que sentía, ese era el momento perfecto. En un motel, Jihyo se queda en shock, apenas pudiendo procesar lo que acaba de escuchar. Pero justo cuando el ambiente se ponía tenso, unos ruidos súper extraños y fuertes empiezan a venir del cuarto de al lado. Jihyo, que ya estaba súper nervioso, se asusta y empieza a escuchar con una taza para huir mejor. Parece que la gente de la habitación de al lado estaba teniendo una conversación muy intensa, y Jihyo no puede evitar pensar que alguien está siendo castigado. Gungu, al ver su reacción tan infantil, le pide que se deje de niñerías. Jihyo, un poco molesto por el comentario, le responde que mira quién habla, porque la verdad es que Gungu tampoco es el más normal. En ese momento, Jihyo se da cuenta de algo aún más raro. Gungu estaba usando un delantal y unos guantes de limpieza. Completamente confundido, le pregunta qué demonios hacía vestido así, y Gungu, sin entender el problema, le pregunta qué le pasaba a su atuendo. Jihyo, temblando de la impresión, no podía creer lo que veía. Le dice que es ridículo, que había venido a trabajar, y que no podía jugar con él de esa manera. Gungu, con una expresión seria, lo acusa de actuar como si solo quisiera algo de él, como si estuviera jugando con sus sentimientos. Jihyo, dolido y enojado por la acusación, le grita que el mentiroso era él, no Jihyo, y ahí empieza a atacarlo, preguntándole qué más hacía en un motel, y lo más importante, cuánto le pagaban. Gungu no lo suelta, lo acorrala contra la cama. Le dice que lo está poniendo nervioso, que le diga la verdad. ¿Por qué le está haciendo esto de repente? La tensión es palpable, y Gungu insiste. Si no le dice la verdad. Pero en ese instante, pasa algo que nadie esperaba. De la nada, a Jihyo le brotan unas orejas y una cola de zorro. Se cubre la cara, completamente avergonzado. Gungu se queda mudo, mirándolo con los ojos como platos, preguntándose qué está viendo. Jihyo, por su parte, solo puede pensar, maldición. La verdad es que Jihyo es mitad humano y mitad animal. O para ser más directo, es mitad humano y mitad zorro. Gungu lo procesa, pero Jihyo se siente mal, como si esa parte animal lo hiciera sentir. Solo mitad humano, mientras Jihyo está todo avergonzado por la revelación de su forma de zorro. Gungu, bien tranquilo y con sus guantes de limpieza puestos, empieza a repasar lo que acaba de escuchar. Le pide a Jihyo que le corrija si se equivoca, y Jihyo, nervioso, le asegura que sí. Gungu explica que, según lo que le contó Jihyo, cuando un humano ve a alguien mitad animal con orejas y cola, la persona se duerme al instante y no recuerda nada al despertar. Jihyo asiente y confirma todo lo que dice. Pero la cosa se pone tensa cuando Gungu suelta la bomba. Él, a diferencia de todos, recuerda todo. ¿La razón? Se tragó la canica de Jihyo. Jihyo se queda sorprendido, pero rápidamente se le cambia la cara a una de alivio y felicidad. Empieza a alabar a Gungu, diciéndole que es un genio por haberlo descifrado todo. A Jihyo se le ocurre una idea. Si Gungu recuerda todo por la canica, entonces le debe algo. Con esa sonrisa de confianza, le pregunta a Gungu qué debería hacer por él, esperando una respuesta fácil. Pero Gungu, que está limpiando con una mirada seria, ni siquiera se lo piensa. Sonríe, pero de una forma fría, y le responde con un rotundo no. Jihyo se queda en shock, literalmente se le cae la mandíbula al suelo. ¿No querés?, pregunta Jihyo,
todavía incrédulo. Gunwoo lo mira fijamente y le dice que ni siquiera pensó en la pregunta antes de pedir algo. Jiho intenta arreglarlo, riéndose nerviosamente y preguntándole si no fue demasiado rápido. Incluso le ofrece que se tome su tiempo o que se vaya a dormir. Pero Gunwoo ya está harto. Le dice que es demasiado grosero y que antes de pedirle nada, debería disculparse. Gunwoo recuerda las veces que Jiho le mintió, diciéndole que le gustaba, y lo mira con una expresión de decepción. Gunwoo, con la mirada fija en Jiho, le echa en cara que le mintió solo para pasar una noche con él. Y por eso estoy decepcionado de vos, le dice directamente. Jiho siente el peso de esas palabras. Lo ve, y entiende que Gunwoo de verdad está muy enojado. Se le cierra la garganta, no sabe qué decir. De pronto, la escena cambia por completo. Ahora estamos en un lugar que parece un motel, todo impecable y reluciente. Un encargado se acerca a Gunwoo, totalmente impresionado. Le pregunta cómo hizo para limpiar todas las habitaciones de 2 pisos, los pasillos y las escaleras, y lo felicita por el excelente trabajo. Gunwoo, con una expresión cansada, explica que la limpieza lo ayuda a calmarse, y que hoy estaba más molesto de lo normal, por eso le metió un esfuerzo extra. Mientras sigue trabajando, la mente de Gunwoo lo traiciona. No puede dejar de pensar en la discusión con Jiho. Lo vemos con una mirada triste, reflexionando que esto de recuperarse le va a llevar un buen tiempo. La vista del motel en el que trabaja refuerza su melancolía. Más tarde, Gunwoo camina pensativo por la calle, con el aire decaído. Pero de repente, una mano lo sujeta del brazo. Es Jiho, que lo estuvo siguiendo. Lo mira con una mezcla de nervios y una clara determinación. En ese momento, con la voz temblorosa, Jiho finalmente logra soltar un «oye», mientras lo agarra con fuerza del brazo. Gunwoo lo mira con cautela, y Jiho, con la cara sonrojada, lo llama por su nombre. Se acerca mucho, casi pegado a él, y le susurra un «lo siento», para luego insistir que esta vez lo dice de verdad. Desesperado, le ruega a Gunwoo que lo perdone. Las súplicas de Jiho continúan, pidiéndole entre lágrimas que por favor no lo odie. Gunwoo, que seguía con esa expresión de duda, le pide un momento de silencio y finalmente le dice que está bien, pero que por favor le dé espacio, que se está acercando demasiado. Incluso lo empuja un poco para conseguir un poco de distancia. Al escuchar eso, Jiho se quiebra por completo. Las lágrimas le empiezan a correr por la cara y solloza, diciendo que se siente muy mal. Reconoce que todo lo que le dijo antes es cierto, que es un caso perdido. Le suelta la verdad, confesando que intentó seducirlo para pasar la noche con él solo por su propio beneficio. Le pide que lo llame egoísta, que merece ser castigado, incluso que le dé una paliza, golpeándose el brazo para demostrarlo. Gunwoo, mientras escuchaba todo eso, pensaba que ya sabía que Jiho le estaba mintiendo desde el principio. Pero a pesar de eso, no podía evitar sentirse decepcionado. Jiho termina de confesar todo, y Gunwoo, que ya se sentía medio desilusionado, ni siquiera se molesta en mantener el contacto. Lo suelta y se distancia, quedándose en silencio. Es que, aunque él ya sabía que Jiho le estaba mintiendo, en el fondo una parte de él esperaba que lo que le decía fuera verdad, que de verdad Jiho lo quisiera. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Jiho solo atina a decir, «Lo siento». Estaba desesperado por el perdón de Gunwoo, pidiéndole, «Perdóname, no me odies». Pero la tensión se rompe cuando Gunwoo anuncia, «Llegamos». Jiho, medio hinchado de tanto llorar, se da cuenta de que era la casa de Gunwoo y dice, medio sorprendido, «Oh, ¿vivís aquí?». Y ahí, con esa situación tan incómoda, a Jiho se le ocurre decir, «Me alegra que vivas aquí». Gunwoo lo mira sin entender y Jiho, con una sonrisa forzada, le explica, «Porque está muy cerca de mi casa». Gunwoo, sin mucha paciencia para el momento, le dice, «De acuerdo, lo que sea, deberías irte antes de que sea demasiado tarde». Ya se estaba dando la vuelta para irse, cuando Jiho lo frena de golpe. Se lo ve medio incómodo, pero igual insiste. Lo mira y le dice, «Bueno, sé que estuvo mal mentirte, sé que no debería haberlo hecho y realmente lo siento». Ya más serio, le aclara que aunque sabe que no fue intencional, no le parece justo pretender que no pasó nada con lo de la canica que se tragó. Y de la nada, con una cara que no le ayuda, le suelta la bomba. «Quiero que pasemos una noche juntos». Él insiste en que con una sola vez sería suficiente, y cuando Gunwoo solo reacciona con un «ah», Jiho lo toma como un «sí»,
ríe nervioso y le dice que sea amable y paciente. O sea, un crack el pibe. Gungu simplemente lo observa, y Jiho, tratando de desviar la atención, de golpe le pregunta por sus orejas y cola de zorro. Quiere saber por qué no las pudo ocultar antes y si hay un momento específico para que aparezcan. Jiho se ríe otra vez, tratando de alivianar el ambiente, pero Gungu, sin decir una palabra, se acerca, lo toma de la barbilla y le susurra algo al oído. Jiho, obvio, se pone nervioso, suelta que ya sabe por qué no podía ocultar sus orejas y cola antes, y se inventa que se tiene que ir, saliendo disparado y despidiéndose con un buenas noches. Ya a salvo en su cuarto, vestido de uniforme escolar, Jiho entra en pánico total. Está tan avergonzado por la situación que solo piensa en que alguien lo mate, por favor, mientras, todo nervioso, intenta arreglar un desastre que hizo en su escritorio. Mientras tanto, Gungu se queda pensando en la loca despedida de Jiho. La cosa es que el pibe, en ese momento, se estaba acordando de un día en la escuela donde él, con la cabeza apoyada en su banco, le dijo a un Jiho súper nervioso que no tenía que disculparse por lo que sea que hizo y que podía quedarse con lo que intentaba devolverle. Súper sorprendido, como si no pudiera creer lo que Gungu le estaba ofreciendo. Pero Gungu, con esa actitud medio fría, le dijo que no le gustaban esas cosas y que solo a alguien como Jiho le interesarían. Jiho, obviamente, se quedó confundido. Lo que él no sabía era que Gungu, por dentro, se sentía culpable por haber aceptado su regalo y se preguntaba si de verdad podía quedárselo. Era un muchacho con sentimientos encontrados. Ese recuerdo, después de la loca despedida de Jiho, hizo que Gungu en el presente se tocara la oreja, porque le estaban ardiendo. Era una señal de que la memoria lo había afectado más de lo que aparentaba. Mientras tanto, en otro lado, Jiho estaba en un mini market comprando un montón de dulces. El empleado, ya acostumbrado, comentó que Jiho siempre se llevaba un montón de cosas con azúcar. Pero Jiho estaba muy metido en sus pensamientos, lamentando profundamente haberle contado todo a Gungu. Sentía que había sido un idiota, que ser honesto estaba bien, pero no tenía por qué haber abierto tanto la boca. Y de repente, esa culpa, o tal vez el estrés, lo llevó a una serie de imágenes perturbadoras. Una memoria o tal vez una fantasía horrible de alguien acercándose demasiado, deslizando un dedo por su boca, lamiendo su cuello. Jiho estaba completamente perturbado, sus orejas de zorro apareciendo por el estrés, y en su mente solo podía pensar en resistir. La imagen de esa persona, con una sonrisa predatoria, abriendo la boca como si fuera a morderlo, lo aterrorizó. Jiho pegó un salto, saliendo de su trance, totalmente sonrojado y agitado. Se enderezó, y fue ahí cuando se dio cuenta. Tenía las orejas de zorro a la vista, se le salieron por el susto y la vergüenza. Completamente abrumado por sus orejas de zorro a la vista, entró en un estado de pánico tan intenso que sentía como si lo estuvieran atacando. Se retorcía de dolor, gritando desesperado que pararan, que le dolía. Era un caos de emociones, una reacción incontrolable a la vergüenza y el susto de su secreto expuesto. Mientras tanto, en otro lado, o tal vez un poco antes, la cosa estaba igual de tensa. Gungu, con su mochila al hombro, miraba a Jaeun, que estaba sentada en la cama, y le soltaba la bomba. Supongo que aquí es donde nos separamos. Jaeun, claro, no entendía nada. Tenía esa expresión de WTF, ¿qué está pasando? Ella, intentando descifrar la situación, le dijo que podía hacerse el difícil todo lo que quisiera, pero que ya era demasiado y que debía parar. Pero Gungu ni se inmutó. Lo que sea, me estoy yendo, le dijo, dándose la vuelta para irse. Hey, le gritó Jaeun, totalmente en shock. Ella no podía creer que él se estuviera yendo así nomás. ¿Estás hablando en serio? ¿Realmente te estás yendo ahora?, le preguntó, viendo cómo él seguía caminando. Desesperada, se levantó de la cama, rogándole, hablemos, haré lo que quieras, vuelve. Pero Gungu, más frío que un témpano, simplemente respondió, no es necesario, sin detenerse. Ahí fue cuando soltó la frase que la dejó helada. Sin siquiera mirarla, le recordó, ¿no recuerdas nuestro acuerdo? He aceptado encontrarme contigo solo 5 veces. Jaeun se quedó boquiabierta. ¿Un qué? Se le escapó de la boca. Gungu, sin decir una palabra más, cerró la puerta, dejándola sola. Jaeun se quedó ahí, parada en medio de la habitación, procesando la información. Se tocó la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Eso de las 5 veces, era en serio?, se preguntó,
totalmente perdida. Mientras tanto, Gungu bajaba las escaleras del edificio. Su celular vibró, y al revisar, vio un mensaje de Min Horang. Esta noche a las 7 p. Vamos al club escolar. ¿Vienes, verdad? Y un segundo mensaje, solo estoy revisando la asistencia. Jajaja. Gunbu lo leyó, con una expresión de escepticismo en la cara. Después de unos segundos, escribió una respuesta. Voy. Pero en su cabeza, algo no le cuadraba. ¿Revisando la asistencia? ¿Es tu mejor excusa? Pensó, sin creerle ni una palabra a Orang. Y la historia da otro giro. En otra parte de la ciudad, Jiho estaba pasando el rato con Jihan. Con el pelo alborotado y una expresión de shock, escuchó algo que lo dejó boquiabierto. ¿A Orang le gusta Haji?, exclamó, totalmente impactado. Jihan, que estaba a su lado, solo pudo reírse y burlarse de él. «Jaja, Jiho, vamos, ¿eres lento? Estoy preocupado», le dijo, dándole un empujoncito. Se seguía burlando de Jiho por ser tan lento, diciendo que hasta un zorro sería más rápido que él. Jiho no lo podía creer. Exclamó, indignado, mientras sus amigos se reían, confirmando que hasta el mundo entero se había dado cuenta de que lo de Orang y Haji había sido amor a primera vista. Jiho se sentía reexcluido, como si se hubiera perdido el memo. Enseguida se puso a chismear sobre nuevos rumores de Haji. Resulta que, según él, Haji estaba envuelto en algunos chismes sucios. Ki no tenía ni idea, preguntó si era verdad. Y Jihan, riéndose, le dijo que no, que la gente solo lo decía porque Haji siempre estaba por ahí. Orang estaba escuchando todo, y ya se veía bastante molesto, pensando, Jihan, ese bastardo. Jihan se dio vuelta, sorprendido, al ver a Orang ahí, de la nada, justo cuando estaba hablando de él. Le preguntó, pero lejos de callarse, Jihan siguió diciendo que Orang era un idiota, y que no podía creer que le gustara Haji. Jihan siguió con el chismorreo, diciendo que Haji no solo era el supuesto hijo del dueño del hotel, sino que además salía con un chico diferente cada vez que lo veía, que estaba fuera de control. Pensaba, wow, Haji es increíble, imaginando al chico rodeado de admiradores que le ofrecían flores. Explotó. Podía escucharte a kilómetros de distancia, Jihan, le dijo con la voz cargada de ira. Orang se abalanzó sobre Jihan, golpeándolo y reprochándole por chismear tanto. Se quejaba Jihan, mientras Orang, con una sonrisa sarcástica, le respondía que no se había dado cuenta de que podía hacerle daño. Solo pudo suspirar y preguntar si Jihan había vuelto a hablar mal de alguien. Parece que ya era costumbre. Mientras Jihan seguía ahí, quejándose de los golpes, de repente se escuchó un grito. Haji había llegado. Todos lo notaron, y una de las chicas le dijo que llegaba tarde, que tomara asiento. Haji, medio confundido por lo que parecía haber estado pasando, no entendía por qué todos estaban tan intensos. Orang, que hasta hace un segundo estaba golpeando a Jihan, apretó los puños, pero de inmediato se recompuso y le dijo a Jihan que lo importante era que ya no iba a chismear más, ¿verdad? Jihan, ya derrotado, solo pudo prometer que sí, que lo dejaría. Inmediatamente después, Orang cambió el chip y se acercó a Haji con una sonrisa forzada, preguntándole si necesitabas algo, si querías fideos o cualquier cosa que pudiera prepararle. Era un intento patético de ser atento y todos alrededor lo notaron. Jiho se dio cuenta de lo mucho que Orang estaba interesado en Haji y se preguntó cuál sería el secreto de Haji para manejar a gente así. Haji, con toda la calma del mundo, solo le dijo que no, que estaba bien, que comería lo que ya había en la mesa. Más tarde, en el baño, Jiho se encontró con Haji y le preguntó qué era lo que acababa de decir con un tono confundido. Haji, con una sonrisa un poco embarazosa, le ofreció repetirlo. Jiho, mirándolo con seriedad, le soltó una pregunta inesperada. ¿Podés ser mi hermano mayor? Haji lo miró extrañado y le dijo que él no era mayor que Jiho, tomándolo literal. Jiho se rió y le aclaró que no se refería a eso, que él era increíble y que antes lo había pensado, pero ahora era una certeza. Se acercó a él y casi desesperado lo abrazó, pidiéndole que le enseñara sus habilidades. Haji, por su lado, estaba más confundido que nunca, preguntándole qué habilidades se refería, hasta que Jiho le dijo directamente, quería aprender lo que hizo con Orang. Eso sí que dejó a Haji sorprendido. Jiho, sin soltarlo, le confesó su verdadera intención. ¿Cómo lo sedujiste a él? Necesito aprender a conquistar el corazón de Gungu.
¿Me podés ayudar? Mientras compraban en un minimarket, Jiho, fascinado, le comentó a Haji que nunca había visto a Orang actuar de esa manera. Haji le explicó que eran amigos desde niños y que sus madres eran amigas, pero eso no calmó la sorpresa de Jiho. Él seguía impactado por lo tímido y sonrojado que se había puesto Orang con Haji. Jiho estaba tan entusiasmado pidiéndole que le enseñara su secreto, que Haji lo interrumpió con una pregunta clave: ¿Vos actúas así cuando estás cerca de Gungu? Jiho afirmó que sí, y Haji le soltó sin pelos en la lengua que él no sabía ocultar sus sentimientos, que era demasiado transparente y expresivo. Jiho, medio en broma y medio en serio, se preguntó si era verdad. Haji, con una mirada seria, le dio el primer consejo: si quería conquistar a Gungu, tenía que generar curiosidad. Jiho preguntó cómo, y Haji le explicó que debía confundirlo y, de a poquito, ir elevando sus esperanzas. Jiho lo miró fijamente, digiriendo la información. Para darle un ejemplo práctico, le dijo, por ejemplo, en ese momento, Jiho se agachó bajo la mesa donde estaban sentados, y Haji lo miró sorprendido cuando sintió su mano rozar la suya. Jiho se levantó sonriendo, con su celular en la mano, y le dijo que lo había encontrado, dando a entender que el roce había sido accidental. Haji, ligeramente sonrojado, terminó la frase. Algo así. Haji se quedó ahí, analizando lo que acababa de pasar. Se preguntó si el roce había sido intencional, pero luego pensó que tal vez su mano lo tocó por accidente. Igual, ¿cómo vas a tocar la mano de alguien por accidente? Él se quedó dándole vueltas al asunto, justo como Jiho esperaba, porque sí, Jiho estaba orgulloso de su movida. Esa era la habilidad número 12, curiosidad del libro 101 habilidades para seducir hombres, y vaya que le había salido bien. Con una sonrisa de oreja a oreja, Jiho le dijo a Haji que fueran afuera, que él pagaba lo que habían consumido. Se sentía invencible. Pero su confianza duró poco. Mientras Jiho se preparaba para irse, Haji se quedó quieto mirando algo fijo, murmuró un voz, y de repente, de entre los pasillos, apareció Gungu, sí, Gungu, con una sonrisa tranquila, saludándolos con un simple hola. A Jiho se le paró el corazón, sus manos empezaron a temblar. No puede ser, pensó, antes de explotar. ¿Pero qué diablos estás haciendo acá? Uf, ese final nos dejó temblando. Así como Jiho usó su habilidad de curiosidad con un roce accidental para dejar a Haji pensando, ustedes, déjenle un rocecito a ese botón de like que no sea nada accidental. Suscríbanse para no perderse nada, y comenten abajo qué manga quieren que narremos después. Nos vemos en el próximo. Esta segunda parte inicia con Jiho gritando en el minimarket frente a Gungu. Haji, su nuevo maestro, diseña una mentira matemática para cruzar el umbral. La declaración de guerra pone su nombre en juego. No hay vuelta atrás. Y así empieza Déjame ser humano, parte 2. Ya que Gungu está tomando pedidos, hace el tuyo dándole al like y suscribiéndote al canal. De paso comenta si crees que Jiho va a lograr conquistarlo o va a quedar como un payaso. Arrancamos. Jiho está en crisis total y le ruega a Haji que sea su maestro para ayudarlo a recuperar a Gungu. El pibe está tan desesperado que no mide lo ridículo que se ve gritando en medio de un minimarket. El problema es que Gungu estaba justo ahí y parece que escuchó todo el plan de seducción de las 101 habilidades. La interacción en la caja se vuelve la situación más incómoda del mundo y Jiho apenas puede disimular el pánico. Gungu lo encara directamente y le pregunta si todo este show es para confundirlo a propósito. Jiho se asusta tanto con el reclamo que termina soltando la tarjeta de crédito y mandándola a volar por el aire. Jiho se siente la persona más patética del planeta por intentar jugar al seductor y fallar tan fuerte. Para cerrar el momento con broche de oro, Haji lo mira con una sonrisa de sobra y le confirma que es un perdedor total. Fragmento de narración. Haji se cansa de verlo dar lástima. Fragmento de narración. Y le pide un día para armar un plan matemático que no pueda fallar. Fragmento de narración. El pibe se lo toma tan en serio que hasta saca una calculadora para asegurar el éxito de la misión. Fragmento de narración. Mientras tanto, Gungu se queda procesando todo con una desconfianza total. Fragmento de narración. Es obvio que sabe que algo raro están tramando. Fragmento de narración. Pasa el tiempo y Haji. Fragmento de narración.
Después de estudiar manuales de seducción como si fuera un examen final, fragmento de narración, llama a Jiho para avisarle que la estrategia ganadora ya está lista. Fragmento de narración. Pero el timing es pésimo porque Gunwoo acaba de caerle a la casa a Jiho sin avisar, arruinando cualquier preparación previa. Fragmento de narración. Jiho entra en pánico total, porque ni siquiera se bañó. Fragmento de narración, y tiene al pibe que le gusta golpeándole la puerta de prepo. Fragmento de narración. Allí, del otro lado del teléfono, nota que su alumno está por colapsar. Fragmento de narración, y le ordena que se relaje para poder pilotear este desastre en tiempo real. Hachi bautiza la estrategia como declaración de guerra y le ordena a Jiho que deje de dar vueltas. Tiene que ser directo y confesar sus intenciones sin filtros. Jiho finalmente junta coraje y le grita a Gunwoo en la cara que, no importa lo que pase, va a terminar conquistando su corazón. El clima se pone denso cuando Gunwoo saca el tema de pasar una noche juntos, haciendo que Jiho entre en un modo de pánico tan fuerte que empieza a decir incoherencias sobre esperar a que oscurezca. Justo cuando la tensión llega al límite, Gunwoo le baja los humos con una madurez inesperada. No quiere algo rápido ni forzado, prefiere que primero se sientan cómodos el uno con el otro para que las cosas fluyan cuando él esté listo. Gunwoo decide frenar el carro de la forma más directa. Le agarra la cara a Jiho para demostrarle que, aunque esté pidiendo acción, su cuerpo dice todo lo contrario. Le hace ver que está temblando de los nervios y que forzar el momento ahora sería un error total. En medio de la tensión, Gunwoo se le encima y le deja las cosas claras. No es que él no quiera, es que Jiho no está listo para lo que propone. Lo deja totalmente mudo y contra la espada y la pared con una madurez que el zorro no se esperaba para nada. Ya en la universidad, Haji analiza la jugada y le baja los humos a Jiho con una lógica bastante cruda. Le explica que Gunwoo no le debe nada porque se tragó la canica por accidente, así que básicamente está siendo un santo al seguirle la corriente. El estratega remata con un dato que termina de descolocar a Jiho. Gunwoo está dispuesto a pasar la noche con él, pero bajo sus propios términos. El tipo tomó el control absoluto de la situación y sentenció que él va a ser quien decida cuándo Jiho está realmente preparado para dar el siguiente paso. Jiho se entera de la peor forma que Jihan fue el soplón que le pasó su dirección a Gunwoo, y el muy cínico hasta se siente orgulloso de su supuesta ayuda, pero la traición es completa cuando le llega un mensaje con una ubicación para verse a almorzar. Jihan también filtró su número privado. Mientras el culpable escapa, Jiho asume que Gunwoo básicamente lo está obligando a invitarlo, y aunque le da mucha ansiedad, decide ir para no perder terreno en su conquista. El pibe llega al restaurante dándose humos de que no piensa pagarle nada, y que hoy va a poner límites claros, pero toda esa seguridad se le va al piso apenas cruza la puerta. En vez de encontrarse con quien esperaba, lo recibe un empleado con una vibra demasiado perfecta que lo deja recalculando. Resulta que el empleado estrella es Gunwoo y Jiho entra en crisis al darse cuenta de que malinterpretó todo. La invitación era para ver su horario, no una cita romántica. Para no quedar como un intenso, miente diciendo que justo pasaba por ahí para comer solo, pero Gunwoo lo deja mudo confesando que él también tenía ganas de verlo. La tensión sube cuando Gunwoo le propone que lo visite en sus otros trabajos para que puedan acercarse más rápido. Jiho se súper emociona pensando que por fin está ganando terreno en su conquista, pero el sentimiento le dura poco porque Gunwoo corta la vibra de golpe. Sin previo aviso, se pone en modo mozo profesional y le pide la orden, dejando a Jiho totalmente descolocado con ese cambio de actitud tan repentino. Jiho se recalienta porque Gunwoo lo trata como a un cliente cualquiera, pero el enojo le dura lo que tarda en probar la comida. Está todo tan bueno que ya está planeando su próxima visita. El drama real arranca cuando llega a la caja para pagar y se da cuenta de que se mandó el error del siglo. No trajo la billetera. Encima, cuando el cajero le tira el salvavidas de pagar con el celular, la mala suerte lo persigue y el aparato se le apaga en la cara por falta de batería. Al ver que son conocidos, el cajero le sugiere que le pida prestado a Gunwoo para zafar, pero el pibe no tiene piedad y lo rechaza con una sonrisa, mientras Jiho se muere de la vergüenza. Jiho acepta el cargador mientras procesa que Gunwoo es un fanático del dinero que no hace excepciones ni con sus amigos.
Está claro que el modo profesional no es una actuación. Para él, los negocios van primero que cualquier sentimiento. Mientras espera que el celular prenda, Jiho descubre la agenda de locos de Gunwoo y entiende por qué siempre vivía cansado en clase. El tipo tiene como 5 trabajos diferentes y no descansa ni los fines de semana. Es básicamente una máquina de facturar. Al día siguiente, Jiho se toma el reto en serio y aparece en el segundo empleo de la lista, una cafetería, listo para lo que sea. Ver a Gunwoo otra vez con esa sonrisa de negocios solo lo motiva más a intentar meterse en su rutina. En lugar de sentarse a pedir algo, Jiho se ofrece a ayudar con las tareas del local para estar cerca. Gunwoo intenta frenarlo porque no lo invitó para que trabaje gratis, pero el zorro ya decidió que quiere serle útil a toda costa para ganar puntos. Jiho se toma muy en serio lo de ser útil y empieza un tour por todos los trabajos de Gunwoo, tratando de impresionar aunque casi se desarme cargando packs de agua. Gunwoo solo mira divertido, mientras el zorro se esfuerza por demostrar que puede ser el compañero perfecto en cualquier rubro. Para sorpresa de todos, Jiho resulta ser un empleado estrella en el restaurante y hasta se gana el respeto de los colegas más pesados. El plan está funcionando mejor de lo esperado. Gunwoo finalmente baja la guardia y admite que el chico tiene un talento natural para el servicio. Pero tanto esfuerzo pasa factura y un resbalón en la librería termina en el accidente más oportuno de la historia. Gunwoo lo atrapa justo a tiempo para evitar el golpe y terminan en una posición tan cercana que la vibra profesional se rompe por completo. Con el ambiente a tope y los nervios al límite, Jiho decide que ya no puede seguir fingiendo que solo quiere trabajar. Mirándolo a los ojos y totalmente rojo, le suelta la bomba sin filtros. Lo único que quiere ahora mismo es besarlo. Uf, qué final tan picante, se soltó la bomba sin filtros. Así como el prota lo atrapó justo a tiempo para evitar el golpe. Atrapen ustedes ese botón de like antes de que se termine el video. Suscríbanse para no perderse ni un segundo de esta tensión. Comenten qué manga quieren que narre después. Chau, fieras.